Hola emprendedores digitales, mi nombre es Javier Peña de InnovaBlad y estoy el día de hoy con Javier Benítez, responsable del área de TICS de Conquito, donde vamos a hablar sobre el impacto de la transformación digital en las empresas. Así que vamos a comenzar esto con Javier. Mucho gusto, Javier. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu día? Todo bien, Javier. Chéverísimo. Tocayos de ahí. Vale. Bueno, estamos aquí justamente para hablar sobre el impacto de la transformación digital en las empresas. Pero antes de comenzar esto, cuéntanos un poquito tu experiencia. ¿Desde dónde nace Javier en sí? ¿Cuál ha sido su recorrido? ¿Y cuál realmente ha sido todo lo que has estado un poco haciendo, ¿no? Para conocer, que la gente de nuestra comunidad también sepa lo que también haces acá en Conquito. Ya, chévere, Javier. Sí, mira, el contexto de la transformación digital hoy por hoy y de la transformación no solo de las empresas, sino hablemos de la transformación digital humana en sí, ¿no? O sea, cómo nos tenemos que adaptar hoy por hoy a esta nueva revolución, ¿no es cierto?, de conocimientos y habilidades digitales. Bueno, yo como profesional soy licenciado en marketing y publicidad, tengo una maestría en marketing digital. Y mi vinculación con la tecnología nace prácticamente desde que salgo de la universidad. Y como te he contado, estuve como casi 18 años en el sector florícola, donde pasé administrando prácticamente el departamento de tecnología y comercialización. Entonces hicimos una buena mezcla hace bastantes años ya, en lo que estaba haciendo, donde todavía no identificábamos lo que se venía a futuro, pero ya veníamos haciendo pequeñas cositas. Y esas pequeñas cositas todavía no anclaban tanto en la actividad en ese entonces, pero ya venían haciendo para mí venían haciendo como un ruido en el que yo veía la conjugación de la parte económica con la parte técnica y tecnológica, en este caso lo que son TICs, que van de la mano. Es como que recién, tal vez en la época que estaba como recién haciendo este tema de la transformación digital, que tal vez aún no se conocía. Exactamente. Sí, porque date cuenta que cuando yo empecé a trabajar en las florícolas, en la primera florícola en la que yo estuve, montamos una estación terrena satelital, porque todavía el internet, te hablo del internet cuando todavía hablaba de y ruidos, ¿no?, que eran los módems, y nosotros ya estábamos montando una estación satelital con un E1 directamente hacia Miami desde la finca que quedaba en el Quinche, donde teníamos anchos de banda de 516, o sea, date cuenta, o un giga, que era bastantísimo, era una locura, donde nosotros ya habíamos hecho un sistema de comunicación de voz sobre IP, finca Miami. Entonces ya estábamos hablando de una transformación digital, porque los vendedores alzaban el teléfono y vendían como que estuvieran... Solo que aún como que no lo sabían. Exacto, sabíamos que se venía un boom, que era el boom, incluso era el boom de los .com, ¿no es cierto? Entonces hablábamos de la revolución del internet. Y poco a poco eso ha ido cambiando. Cuando yo ya salgo del mundo florícola, incursiono en el mundo de la marketing digital. De hecho, trabajé para monté mi propia empresa y eso será otro tema que hemos de hablar de los fracasos que uno tiene como emprendedor. Tal cual. Son las cosas que sacan, ¿no? Sí, porque muchas veces se habla todo lindo, todo el mundo te dice, sí, emprendes, sal adelante, y sí. Pero no te cuentan el otro lado. Así que en ese vamos a tener otro capítulo con Javier para contarnos ese lado. Encantado. Tal vez con unas cervecitas ahí al lado, tal vez con otros emprendedores también. Sí, es un tema que, mira, no me arrepiento porque realmente aprendí. Perder $75,000 no es fácil, pero aprendí y de eso incluso saqué mucho networking, saqué mucho capital relacional que hoy por hoy lo sigo cosechando, ¿no? Pero no me arrepiento y lo volvería a hacer. De hecho, te he contado, sigo también planeando, siempre está ese bichito. Yo creo que el que nace emprendedor siempre quiere ser emprendedor. Pero ¿tienes algún proyecto que una vez me contaste? Sí. Estás en eso, que también hemos de hablar en otro capítulo. Sí. Tenemos algunas cosas que con Javier vamos a estar. Y va mucho en este tema de la transformación digital y empresarial. ¿Cómo se llama? Y bueno, ahí es cuando ya me vinculo tengo la llamada para la vinculación a Conquito, con un reto de colocación de infraestructura de puntos Wi-Fi en la administración anterior. ¿Qué es donde comenzaste? De donde comencé, donde era un reto bastante interesante, porque se buscaba un perfil técnico comercial, que no es tan fácil conseguir, y que le maneja a las dos ramas.
Y entonces ahí comenzamos y para reducirles el tema logramos, vos viste, fuiste testigo de una gestión que tuvimos de más de 500 puntos sin invertir un solo dólar, en el cual fue duro establecer los parámetros técnicos, los parámetros económicos, incluso de colaboración. Pero bueno, hoy por hoy ya con esta nueva administración el proyecto ha cambiado, ha mutado. Y en base a lo que hicimos en este proyecto, porque nos fuimos dando cuenta de que si bien dábamos el acceso de navegación a todo el mundo, se estaba haciendo puntos de ocio, ¿no? Entonces claro, la gente no estaba transformándose digitalmente, y ahí sino... también lleva un poco de lo que has podido también palpar, el tema de las ciudades inteligentes, ¿no? Exactamente. Trabajando justamente con eso. Sí. Cuéntame un poquito cómo tú le ves la visión realmente de las ciudades inteligentes hoy acá en Quito. A ver, a nivel Quito, ¿no? Sí, cuando hablamos de una ciudad inteligente, hablamos de un paraguas bastante grande. O sea, una ciudad inteligente no necesariamente es la que tiene mucha tecnología metida en su ciudad en sí, sino realmente es esa ciudad que inteligentemente maneja sus recursos. Entonces ahí es cuando mucha gente se llena la boca de decir ciudades inteligentes, pero ciudades inteligentes pueden ser ciudades pequeñitas con poca infraestructura tecnológica. A mí me gusta hablar mucho de ¿cómo se llama?, de ciudades digitales, ya en donde tienes servicios digitales que para prestación del ciudadano, tanto como para las empresas incluso, la facilitación de tramitología, por ejemplo, donde se les permite a las empresas crecer, a los emprendedores avanzar. Entonces, en ese estamos, y eso es lo que estamos hoy por hoy, y por eso es que yo le aposté, acuérdate cuando yo planteé hacer la escuela Cisco aquí en Conquito y muchos me pensaban que estaba loco. Y desde Cisco. Es algo que justamente Javier estado avanzando y es uno de los servicios que también parte de Conquito que ofrece. Exactamente. El acceso a estas nuevas tecnologías a través de la tecnología Cisco, donde tú también te puedes capacitar. Así que si estás buscando capacitación en estas áreas de tecnologías, también revisa la página de Conquito y vas a tener mucha más información. Sí, y ahí es cuando nos fuimos dando cuenta de que realmente si queremos hacer una verdadera transformación digital, empresarial, incluso tienes que transformar a la gente, porque si no, es algo que conjuga. Claro, y sabes que ahí topas dos puntos súper interesantes que yo considero en la transformación digital, porque a veces la transformación digital obviamente es el tema de la incrustar la tecnología en el núcleo de la empresa, pero también viene desde la mente, ¿no? Exacto. En ese sentido, entonces, ¿cómo tú has visto a nivel empresarial o en los empresarios ese tema? O sea, ¿qué es lo más difícil? Porque creo que ¿qué es lo más complicado en sí? Mira, yo creo que, y no es de ahora, la adopción de tecnología no es fácil. Cuando tú a un proceso que lo tienes funcionando bien o mal, no entremos a analizar eso, funcionando, así sea de forma análoga, y cuando tú quieres implementar un proceso ya ese transformado digitalmente, hablemos de transformación digital, adopción de tecnología, mejoramiento de datos, que siempre se ha venido haciendo, pero hoy por hoy ahora ya tienes un más alcance con inteligencia artificial, analítica de datos, que ya los jalas para el sector comercial. Pero siempre es difícil si es que la gente no tiene esa cultura. Si la gente, tú no puedes hablar, yo digo que las empresas va a ser muy difícil que se puedan transformar digitalmente solo cambiando su infraestructura digital, mejorando computadoras, o sea, hablemos solo fierros, ¿no? Si es que la gente en sí no está formada. Si la gente en sí no está formada, hoy por hoy yo creo que el analfabetismo digital no es la persona que no sabe manejar solo las computadoras. El no saber mandar un email, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso ya te vuelve cada vez más grande. Y ahí tocaste algo súper interesante que es el tema de la cultura. Yo creo que hoy estamos hablando de cultura digital, ¿no? Total. De cultura digital en sí, que es algo que comienza desde el líder en sí, porque creo Exacto. que los líderes empresariales son los que deben transmitir a sus equipos en ese tema. No sé cuál ha sido tu experiencia en ese caso. Sí, mira, está dado, o sea, si la cabeza no camina hacia un concepto claro de transformación digital, muy, muy difícil es que la empresa en sí se vaya para allá. O sea, desde el líder optando las herramientas todas, pues hoy existe un sinnúmero de herramientas para que vos puedas hacer transformación digital dentro de tu empresa. Incluso los puedes hacer por sectores, ¿no? Por segmentos, atacando, yo que sé, los menos críticos hasta ir yéndote hasta los más críticos, pero tiene que estar involucrada la cabeza. O sea, y de hecho,
Hay un estudio que ya te lo voy a pasar, que lo hizo Deloitte Touch, donde te dice que justamente la mayoría, entre el 50 y el 60% de los CEOs hoy por hoy entienden que la transformación digital es el camino, porque la transformación digital o te subes o la viste pasar y te quedaste, ¿no es cierto? Entonces es algo que ya está pasando, no es algo que va a venir, ya está pasando y es algo y seguirá cada vez más y más y más. O sea, nosotros hablamos hoy por hoy de la revolución 4.0, ¿no es cierto? Estamos queriendo hablar del 5G y tantas cosas, cuando todavía no le hemos sacado provecho a lo que tenemos. Y eso a mí sí me preocupa porque no sé por dónde debemos inculcar dentro de la parte de las industrias, ¿no es cierto?, de hacer entender a los CEOs que no están convencidos de esto, que esto no es un gasto, que es una inversión, y es una inversión ni siquiera a futuro, ya. Exacto. Y más que todo también creo que ahí es el tema, como te digo, o sea, todo parte desde la cabeza, pero también creo que uno de los problemas muchas veces de los CEOs o dueños de las empresas en sí es también saber por dónde comienzo. Sí. O sea, sí, porque sí. justamente, por dónde, o sea, dónde realmente tengo que comenzar, porque sí, como tú dices, ya, actualizo fierros. Eso no quiere decir que sea esa transformación digital. Exactamente. Es que hay el error y yo creo que es un error conceptual en el cual uno piensa que la transformación digital tiene que nacer en el departamento de sistemas y no es así. La transformación digital puede nacer en el departamento de recursos humanos. Y más bien justamente es un trabajo en equipo. Es ¿no? un trabajo en equipo. O sea, es un trabajo en equipo que nace desde el CEO, el departamento de recursos humanos, añadido al departamento de tecnología. Exacto. Y los otros departamentos que se van tomando de la mano en sí para... Sobre todo cuando tú tienes procesos, ¿no? Cuando tú tienes procesos. Mira, yo escuchaba la otra vez a un conferencista aquí en Quito, en el que decía, si tú a un proceso que está caótico lo transformas sin antes haber analizado bien el proceso, lo único que estás digitalizando es el caos. Y es así. O sea, si a tu proceso no le metes justamente este involucramiento de todas las partes, por más pequeñitas que sean, incluso a veces que puede ser hasta el conserje uno de los elementos o una de las variables, para los que estamos en tecnología, una de las variables fundamentales en cuanto al proceso, para transformarlo digitalmente, puede que tú lo omitiste y el rato de los ratos lanzaste tu proceso de digitalización, cualquiera que este sea, y no le tenías tomado en cuenta el conserje y resulta que es una de las variables primordiales para que el proceso tenga un flujo correcto. Exacto. O un desenlace adecuado. Exacto, por eso creo que es lo importante justamente el trabajo en equipo y armar más bien ese equipo donde tú puedas justamente llevar todo este proceso de transformación digital en sí. Y yo creo que, no sé si ahí me corriges, yo creo que el primer paso en sí es justamente trabajar desde ahí, sí. desde ese equipo, sentarte, reunirte con el equipo para saber qué procesos en tu empresa tienen que comenzar a mejorar con el tema de tecnología para brindar un mejor servicio en sí y que eso realmente sea también crecimiento. Sí, ahí totalmente de acuerdo. O sea, este trabajo que tú tienes que hacer adentro de las empresas es identificar esos líderes que tienes dentro de la empresa, ¿no? Y volverlos como tus líderes de transformación digital. A esos líderes, esas personas que tienen esa llegada incluso de conversación, de empatía con los demás, para que sean los que te van a facilitar justamente a tu interna este proceso de transformación. Entonces, formar estos líderes de transformación digital para que esos sean los evangelizadores dentro de la empresa es fundamental. Entonces, como tú dices, es ir cohesionando equipos. La transformación digital no se da por poner un mejor computador o poner ampliar el ancho de banda. Justamente confundimos eso, ¿no? O sea, pensamos que es una parte sí de mejora de tecnología, pero sí, la transformación es una herramienta. Exacto, es una herramienta, pero la transformación digital va mucho más allá. Justamente de optimizar ciertos procesos con tu equipo y demás, pero justamente también ese tema desde el cambio mental. Desde el cambio mental, tú lo has dicho, o sea, el cambio mental es fundamental. Entender que hoy por hoy tan simple, o sea, vamos a un ejemplo tan sencillo como cuando tú estás trabajando con un archivo, ¿no es cierto?, que es donde tienes múltiples jugadores. ¿Y qué hacemos normalmente? Te mando el mail o peor aún, te imprimo y revísale y ya mándame tus comentarios. Un proceso tan sencillo como el que puede ser un archivo compartido en la nube hoy por hoy, en decir,
te mandé revísale y vos, o puedes estar al mismo tiempo editando el archivo. Entonces son procesos tan chiquititos pero simples, pero todos tienen que estar conjugados. Porque si el otro no es que yo no me meto con esto de la nube, me da miedo, es que, porque muchas veces la resistencia es por miedo. O sea, no es por otra cosa. Y ese es otro punto clave que acabas de topar. Realmente el segundo paso es justamente, creo que romper ese miedo, ¿no?, que hay internamente, porque también el usuario en sí de tu equipo es reacio a los nuevos cambios en sí. Entonces también por eso creo que es importantísimo la figura del CEO, del líder, para que todas esas cosas justamente vayan mitigándose. Yo te iba a hacer una pregunta, Javi. Ustedes como Conquito, ¿cómo han ido experimentando estos cambios? ¿Cómo han ido en sus procesos? Sí, a ver, mira, nosotros estamos justamente en ese hallar de los líderes de transformación digital internos. Estamos en ese proceso también de identificar qué procesos podemos transformarlos digitalmente para mejoramiento de servicio ciudadano. Y de hecho, como nosotros estamos, como tú bien sabes, en el proceso de la construcción del Centro de Innovación Tecnológico que se viene, tenemos que seguir siendo como ejemplo también, ¿no? O sea, no podemos tampoco hablar de transformación digital cuando tú no lo haces. O sea, es como el que pregona tiene que también practicarlo. Entonces, en eso estamos también, porque como institución, analizándole, de hecho la nueva directora también tiene ese criterio, analiza muy bien las posibilidades y estamos viendo justamente cómo nos construimos como institución en base a los nuevos retos que tenemos actuales. Chéverísimo, Javi. Bueno, vamos un poco cerrando. Te quería preguntar, decir, ¿qué consejos tú les darías a los CEOs de empresas justamente al embarcarse en este tema de la transformación digital? ¿Qué deberían tomar en cuenta según tu criterio? Principalmente verle que es una inversión, o sea, el proceso que ustedes quieran realmente transformarlo digitalmente, tiene que ser un proceso ganador. Yo voy por ahí y les invito a que lo hagan. O sea, que yo creo que equivocarse en este proceso es lo ideal, porque no hay proceso genial ya dado, sino hay que irlo probando, y cómo se llama, y no tenerle miedo, ver que la competencia lo hace y que uno no lo haga es lo peor que pueden hacer. Prácticamente rompan ese miedo, o sea, salgan de esa caja. Creo que es lo más importante, salir de esa caja en la que muchas veces estamos. Y más que todo, muchas veces pensamos que a mí nunca me va a topar. No, yo ya vendo, yo ya estoy bien así. Y cuando menos lo pienses, vas a ver una persona que te pasó por al frente y por arriba, y ahí va a ser mucho más difícil. En muchos casos, Netflix es uno contra el Booster, el tema justamente, y otros más, Uber. Y hay muchas empresas que si es que tú no estás ahí, simplemente habrá otra empresa que se te coma, ¿no? Sí, o sea, el peor error que podemos cometer, incluso hasta como emprendedores, es pensar que nosotros somos los únicos que estamos pensando esto. Ajá. Hay mucha gente que lo está pensando, peor en las empresas y en la industria, o sea, industrias grandes que de pronto están muy cómodas, de pronto empresas pequeñas, industrias dentro de la industria lo están pensando y mañana pueden dar ese golpe de tablero, ¿verdad? Y ahí es lo que estamos viendo hoy por hoy, como esas startups que están creciendo, están volviendo unicornios. Y ahí también hay algo importante que pasa, es el tema de la innovación, ¿no? Es importantísimo, porque creo que también va de la mano la innovación. Sí, de hecho es un factor importantísimo de que el equipo entienda ese chip de innovación y de innovación digital, de transformación digital, que a la final lo que hace es un mejoramiento continuo. Yo lo conocí así, lo nací así, como con mejoramiento continuo, como el ISO antes, ¿no es cierto? Pero todo va cambiando, y hoy por hoy estamos en esta era digital. Para mí es una transformación. Yo le veo a la transformación digital como un mejoramiento continuo digital. Así que no le vean como un miedo, no lo tomen como un miedo, no lo tomen como algo malo, más bien veanlo como algo bueno que puede ser un gran aporte para sus empresas, para sus colaboradores en lo que están haciendo. Te agradezco bastante, Javi, por tu apertura. Espero estar haciendo otros conversatorios contigo, topando otros temas. Creo que tenemos algunos otros temas. Sí, ahí están pendientes algunos en el tintero. Algunos en ese sentido. Y muchísimas gracias. Así que, brother, comunidad, síganos en nuestras redes sociales como @innovahablar.
y estamos justamente también para apoyarte, para ayudarte a salir de ese mundo digital oscuro en el que muchas veces te encuentras como empresa, poderte dar una mano, una luz para decirte cuáles son las mejores herramientas que tú puedes ir poniendo para tu equipo en sí. Así que muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio, chao.